Ángeles con alas de murciélago. El mejor. Está... Amo esto. ¿Vos crees que el libro fue parte de tu terapia? De fijo, a ver, el chismesote que debe ser ese libro. Y sí, es un poco un chismesote, sí, porque de todo lo que uno pasa como persona termina impregnándose. Estuve leyendo Regina Uh-huh. y hay una palabra que se repite que es somos dioses, hermano. Es precisamente esa afirmación de somos dioses en el sentido de esa capacidad de sentir con tanta intensidad como esa prueba de la existencia de lo divino. De nuevo, Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Después de un ratillo de no haber grabado, aquí estamos. Y creo que es una oportunidad muy buena para mí, para ustedes, para poner atención, para seguir. ¿Eso qué es? Son truenos, sí. Esos son truenos. Son truenos. Los efectos de Los sonido. efectos de sonido. Vamos Chan. a estar hablando aquí de un libro, vamos a estar hablando con una talentosa autora. Y está bueno porque está lloviendo, es de noche, y vamos a hablar de un libro que se llama Ángeles con alas de murciélago. Y aquí estamos con Floria Álvarez. ¿Cómo estás, Floria? Súper bien. Oli. Sí, está el público presente siempre. Y yo, Oli. Floria, ¿quién sos? Para los que te están viendo ahorita, ¿quién sos? ¿Qué haces? Para los que ya te conocen, ¿cómo te gustaría que corrijan y te conozcan? Eso está Ajá. difícil. Yo soy Floria, soy autora de fantasía, costarricense. El libro del que vamos a hablar hoy es mi primer poemario. Uh-huh. Es un libro que yo nunca pensé que iba a escribir porque efectos de sonido. Me encantan los efectos de sonido, estoy amando esto. Sí. Y cayó buenísimo, y pausa y... Yo, pausa, muy bien. Estoy encantada con los efectos de sonido. Ángeles es un libro que yo no pensé que fuera a escribir porque yo siempre escribí prosa. Uh-huh. Entonces tengo varias novelas, estoy trabajando en una saga y eso era como lo mío. Uh-huh. Pero el poemario nada más como que pasó y es mi primer lanzamiento de poemas. Okay. Y no sé, como que por primera vez, después de ya varios años de publicar y ya varios libros y fuera, se siente como la primera vez otra vez, como eso es un poquito de ese nervio. Entonces, aparentemente ya no soy solo escritora de prosa, sino también de poesía. Y sí. Buenísimo. Antes de Ángeles con alas de murciélago, ¿qué hay? Mi primer libro fue un libro de cuentos cortos que se llama Danza Macabra, que es una mezcla entre... 3 vueltas de carnero. Okay. Danza Macabra. Danza Macabra. Es un libro de cuentos, es un libro cortito. Y era yo en la universidad jugando como con técnicas de narración y cosas que me gustaban mucho. Ajá. Y la verdad es un libro que hasta el día de hoy me gusta bastante. Después de eso, publiqué Aire, que fue mi primera novela, que es la primera de la saga. Después fue Tierra, el año pasado, en noviembre. Uh-huh. Y el próximo año sale Fuego, que es el tercer libro de la saga. Es una saga de 4 libros, entonces faltan Fuego y Agua. Y bueno, ahora que va a salir Ángeles con alas de murciélago ahí como en el medio, porque como te digo, es un poco un libro accidente, pero aquí estamos. Una vez yo leí por ahí y también, bueno, te comento algo, a mí me gusta escribir. Tengo como fin escribir un libro que ya tiene título y sé el contenido, pero no está escrito el contenido, ¿verdad? Y sí me gusta, de hecho, bueno, esto está lleno de mí, ¿verdad? Una vez leí en algún lado o vi en alguna serie que decía que el libro habla más del autor que de la historia. Siempre, sí. Entonces, y bueno, estoy escuchando títulos como Ángeles con alas de murciélago, Danza Macabra. Y los truenos. Y los truenos. Ajá. ¿Qué hay en Floria con un hombre tan feliz, verdad? Soy la primera persona que me dice que mi nombre suena feliz. Casi siempre dicen que suena muy grave, que suena como un poco misterioso, como grave. Yo me imagino Flores. Buen punto. Sí. Pero no sé. Pero ¿qué hay en Floria que Ángeles con alas de murciélago, ese contraste, luz, oscuridad y, bueno, lo primero, Danza Macabra? Sí, mi primer libro fue como, y este es el título. Sí. ¿Qué te hicieron? No, mentira. Y yo, bueno, la cosa es que cuando yo estaba chiquitita, yo nací en la montaña. Okay. No, eso es verdad. Eso es cierto. Okay. Genuinamente, yo nací en la montaña. Bueno, sí, ahí veía que en las montañas de Turrialba. Sí, mi abuelo fundó varios pueblos que están alrededor del volcán Turrialba.
Entonces, cuando yo digo soy de la montaña, no me refiero a un pueblo con una carretera. Okay. Me refiero a la montaña donde un jaguar se puede subir en el techo de tu casa y matar a los terneros. Okay. Entonces, cuando uno crece en un ambiente así es muy difícil. Me encanta, soy feliz, estoy siendo muy feliz. Cuando uno crece en un ambiente así es un poco difícil no crecer como que en esta sensación de entre lo aterrador y lo bellísimo. Hay cosas como esto sublime, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo creo que eso fue una parte. También, sí, a mí me gusta tratar con temas oscuros. Me encanta como el contraste entre lo bello y lo grotesco. Me encanta esa sensación sobrecogedora. Tal vez ver fenómenos naturales tan fuertes, porque cuando el volcán se activó otra vez y hacía erupción y la tierra uh-huh. se movía, eso era normal para mis abuelos. De hecho, ni siquiera nos dejaban salir de la casa. Mi abuela decía, no salgan de la casa, afuera también tiembla. Porque ella es la reina y tiene ese tipo de actitud. Entonces, crecer en medio de animales tan grandes, caballos, vacas, el volcán tan cerca, los ríos, las inundaciones que cuando pasaban se llevaban casas y cosas. Entonces uno aprende que hay mucha oscuridad en el mundo y como que de alguna manera la oscuridad siempre ha sido como muy familiar para mí. Y desde un lado muy orgánico, desde un lado muy natural. Como bueno, esa es la vida. En la vida hay como mucha oscuridad y hay muerte y hay sangre y los animales se mueren. Y, entonces yo creo que eso definitivamente fue lo que me hicieron. Ok. Sí, yo eso. Uh-huh. Ya lo estamos hablando en terapia, sí, todo bien. Ok. Para los que estaban preocupados, uno nunca... Sí, para los que están preocupados, ya lo hablamos en terapia, el terapeuta dijo que no se podía hacer nada, que ya sí quedé. Ok. Pero si tuvieras que elegir un bando, ¿irías a la luz o a la oscuridad? A la oscuridad, siempre. Sí. Sí. Siempre, así tan segura. Yo la encuentro reconfortante. Tal vez es que mi definición, y se va a poner todo muy filosófico, porque conmigo... me encanta. Tengo ahí mucha filosofía. Eso, sí. Bueno, conmigo todo se pone muy filosófico. Sí, yo vi la metafísica de Aristóteles y yo... que estábamos grabando, perdón. Yo encuentro mi definición de oscuridad es algo reconfortante. Creo que es esa noción de ver hacia adentro. Y para mí, si yo tuviera que ver dentro de mi interior es completamente oscuro. Y eso me gusta. Yo lo encuentro como... El otro día le estaba contando a una amiga que me decía, Flo, ¿cómo es dentro de tu mente? O sea, estábamos hablando de cómo cada quien se imagina su interior. Y yo me lo imagino como un lago de noche. Un lago tranquilo de noche. Ajá. Y no sabemos qué está en el fondo y si queremos ver algo tenemos que entrar al lago y sacarlo. Ya. Y yo encuentro esa sensación tranquilizadora. Es como si sale un bicho y yo, pues ahí hay un bicho y ¿qué vamos a hacer? Pero como que para mí la oscuridad es algo tranquilizador, silencioso, pacífico. Y la luz es un poco abrumadora y suena y chilla. Ok. Ajá. Entonces si eres como un poco... Que es vacilón porque yo no te diría que eres una persona... ¿Cómo se llaman estos? Los que no son... Le. Saludos a Le Fernández. Hola Le, te quiero. Sos lo máximo. Sí, extrovertida. Ajá, los... ¿Introvertida? Ajá. Yo no te diría introvertida, porque no, un introvertido no se pararía no se sentaría delante de una cámara con la comodidad en que estás. Bueno, eso es porque mi mamá me llevó a teatro y me expuso a cámaras desde niña. O sea, era sí, ya te vio, ya te gustó, no habla, está... Sí, exacto. Ella dijo, esto hay que trabajarlo. Entonces me hizo entrar como a talleres de actuación y cosas que hace que a uno se le quite un poquito. Pero yo, de niña, mi único deseo siempre era estar sola. Okay. Era como, ¿qué quiero hacer? Yo, estar sola. ¿Quiero ir a jugar con los chiquitos? No, yo quiero estar sola. Ahora, es entendible porque yo soy autista, yo estoy en el espectro autista, entonces tal vez los sonidos y todas las cosas que hacían otros niños eran como mucho para mí. Entonces yo encontraba también que en la oscuridad a la gente le da miedo. A ver, si había un cuarto oscuro y si se escuchaba algo misterioso, nadie que iba a querer entrar ahí, por lo tanto yo iba a poder estar sola. Entonces si yo entraba ahí, era sinónimo de paz. Yeah. Entonces aprendí que era como un refugio, como un lugar. Y eso hace que también en lo que escribo todo sea muy... Y es verdad, nos encantaría jugar de misteriosos y decir, nos concentramos en la obra y no pongo nada. Es mentira, todos los libros hablan montones del otro. Es que yo creo que no hay manera, o sea, no hay manera. Porque si algo tiene la escritura... Yo tengo algo, a mí me gusta escribir con lápiz y en páginas que no tienen renglones. Ajá. Eso es algo ya... Eso es liberador, sí. Sí, es un asunto que llego, porque si quiero hacer una flecha ahí no veo
O sea, coincide, ¿verdad? Porque no es una flecha así, que, bueno, no importa, cosas de uno, ¿verdad? Pero yo digo, es que o sea, si yo escribo que algo que estoy pensando de cualquier cosa, es que es algo que viene, que sale de mí al papel, ¿verdad? Entonces no hay manera en que yo no esté contando algo mío. No. Por más que yo esté diciendo que me invente un personaje y que, ay, entonces Anthony, ¿verdad? Hijo de... No, de alguna otra manera, si yo digo que Anthony está diciendo eso es porque yo me pongo en la posición de que, ok, de alguna manera yo diría esto. Sí. Y yo creo que el problema es no estar consciente de eso. O sea, siempre lo vamos a hacer, es inevitable. Es la gente que no está consciente que lo está haciendo, que después dice, qué raro, ¿por qué yo me llamo Daniel y mi personaje se llama Daniele? Y uno, pero no se parecen nada a mí. No, mira, vamos a hacer eso. Entonces, sí, es inevitable que todo este diálogo, desde el diálogo que uno tiene con el psicólogo hasta el diálogo que tiene con el texto, sean muy similares. Y el diálogo interno. Sí. Me gusta eso que acabamos de hablar porque leí ahí en lo que me pasaste. Tengo un PDF, ¿verdad? del libro. Y me gustó porque empecé a leer y yo dije, ah, no, esto está fatal, dije yo, ¿verdad? Porque hay una parte, no sé si es dedicatoria, introducción, que dices, dedicado a mis sombras, que siempre me han acompañado. Y yo, ok, todo bien, las sombras. Tengo un libro que habla sobre las sombras, ¿verdad? Entonces yo, ok, entiendo lo que es las sombras. Pero después dices, porque aprendí a bailar con ellas en la oscuridad. Y yo decía, Floria, en la oscuridad no hay sombra. Sí, ¿verdad? hay sombra más oscura en la oscuridad, pero sí, está bien. Pero me gustó conversar esto porque esto es lo bonito. Es como cuando, no sé si has tenido la oportunidad de ir a un restaurante y que el chef te explique el menú. Ajá. Es exactamente lo mismo en este momento, ¿verdad? Decir, ok, Sí. ya leí este pedazo y ahora conociéndote, no preguntándote por el libro, conociéndote, entonces ahora sí me hace sentido eso. Porque a Daniel no le hacía sentido bailar en la oscuridad con sombras. Yo decía, pues, pero ya está oscuro, no hay sombras. Está oscuro, no hay sombras, ¿verdad? Sí, bueno, es técnicamente correcto. Nos vamos a dar esa licencia porque después sí ya. Exacto. Se vale como tener ahí las contradicciones, pero sí. Ok, ahora entrando con ángeles con alas de murciélago. El mejor. Amo esto. Está buenísimo. Cada vez que decimos el título decimos algo. Cae algo, ¿verdad? Cae algo, sí, muy bien. Qué miedo. Flores, ¿está con Dios o está con cosas raras? Mira, ¿cuál respuesta querés? ¿La que te va a hacer sentir bien? La que explique los truenos. Ok, no, mejor sigamos con el título. Ok, bueno. Ángeles con alas de murciélago. Ok, ¿cómo es? Hagamos una. Primero, ¿cómo es que llegas a poemas? Ese fue el accidente. Okay. A ver, yo tenía una pareja y como un plan de vida. Ya entendimos. Ya entendimos, todos entendimos. No, a ver, y eso se desvaneció. Pero además de eso, unos meses, como 1 o 2 semanas después de que eso pasó, unas cosas también pasaron con mi salud. Me mudé, cambiaron unas cosas en el trabajo. O sea, de repente yo tenía como un proyecto de vida y una noción. Ajá. Y después todo había desaparecido y me había mudado y estaba viviendo en un lugar además súper oscuro y misterioso y me encantaba y viví ahí, fue demasiado sanador. Y yo, obviamente, yendo a terapia, sí voy a terapia, aunque suenen truenos cada vez que decimos el nombre de mis libros, yendo a terapia y haciendo como todas estas cosas, me di cuenta que necesitaba procesar, pero yo nunca escribí poesía porque desde el punto de vista técnico me gusta más escribir prosa cuando yo quiero contar una historia. Esos inicialmente eran simplemente ejercicios que yo hacía para poder procesar y entender algunas emociones de todo lo que había cambiado, porque bueno, pasaron todas estas cosas, pero al mismo tiempo, en ese mismo periodo de tiempo conocí al que es el gemelo de mi alma. Yo no puedo hacer nada de libros ni nada nunca sin mencionar a Orlando, te amo. Él es mi gemelo, genuinamente. Podemos contar un día esa historia con Orlando porque nacimos con 4 días de diferencia. Ah, ok, somos la misma persona en 2 cuerpos diferentes. ¿Quién es Orlando? Orlando es otro escritor. Nos conocimos en el Bookafest que organizó Daniel y somos la misma persona en 2 cuerpos diferentes, somos gemelos. Nacimos con 4 días de diferencia. Su trabajo literario se conecta con el mío desde antes de conocernos. Es una historia que tomaría otro podcast. Ok, pero para el público, porque yo estoy enredado. O sea, Orlando Fallas. Orlando Fallas. Lo podemos etiquetar. Ok. Sí. ¿Pero lo ves como un amigo, como algo más o como...? No, él es mi gemelo. Genuinamente es como mi hermano.
Y además, o sea, digamos, Orly, ajá, no, ok, ok. no quiero sacar a Orly y a su esposo del closet aquí delante de todo el mundo, pero llevan 10 años, entonces ya ni yo diría Ya lo que entiendo, ya lo entiendo, ok, ya No, entendimos. no, Ok, no, ya lo Orly ubiqué, es ajá. mi gemelo, él es mi Ok, hermano. ya entiendo, ya entiendo. Entonces, Salud, Orlando, pura vida. queremos mucho a Orlando y a Héctor. Salud, Héctor. Voy a anotar. Sí, nada, entonces en ese periodo de tiempo yo estaba pasando como todas esas cosas, conozco a Orlando y entonces además es súper impactante, hablando de cosas raras, empezar a ver como todas las similitudes de nuestro trabajo que nunca nos habíamos conocido y era como muy bonito, pero además muy extraño. Salieron algunas oportunidades de los libros y era como nada más demasiado que procesar. Y yo empecé a escribir poemas solo para procesarlo. Y yo los escribía en un drive al que tenía acceso varias personas que me habían editado en algún momento, pero a mí se me olvidó por completo. Yo nada más escribía en el drive, yo tranquila ahí, escribiendo todas mis sombras y la sangre, y yo sangre, muerte y desolación, Y un día me dice uno de mis editores y me dice, Flo, ¿qué es eso que estás trabajando? Me encanta, está chidísima. Y yo, Okay. Mira, sentí como si me hubieran leído el diario. Jay, te quiero, pero wow. Claro, él no lo hizo con mala intención, él pensó simplemente que era un trabajo que yo había puesto ahí para que vieran. Y entonces Jay me dijo, me gusta, trabajémoslo. Pero como era poesía, yo le dije, no, jamás. Yo no sé escribir poesía, no tengo el conocimiento técnico. Me intimidaba mucho porque además mi mentor es poeta y es un excelente poeta. Y yo, no. ¿Cómo se llama tu mentor? Rafael Angelera. Salud, Rafa. Sí. Entonces Rafa, y yo decía, no, ¿cómo le va a llegar yo con esto a Rafa? Me voy a morir. Al final Rafa los leyó y le gustaron y pues aquí estamos. Pero eso fue lo que pasó. Yo no pretendía necesariamente sacar un poemario, pero Okay. solo pasó. Sí, es como llegó como un trueno a esto, que nunca sí, se lo espera uno y cayó. Yo solo estaba tratando de ir a terapia, chiquillos. Vayan a terapia y tomen agüita. Buena, excelente recomendación. O sea, vayan a terapia. Yo nada más estaba tratando de hacer lo que se supone que uno hace después de que toda su vida cambia sin que uno esperara sí. Vaya a terapia, tome agüita y déjese ir. Y déjese ir. Y de nada, eso fue lo que pasó. Buenísimo. Ok. Ángeles con alas de murciélago. Empecemos por el título. Eso es otra... A ver. Porque ahí, obviamente, ya con la descripción vemos como eso es como el yin y el yang, ¿verdad? Como eso malo, eso malo dentro de lo bueno. O este contraste, ¿verdad? De que todo lo malo tiene algo bueno y todo lo malo, y así al revés. A mí me gusta a mí me encanta la filosofía. Entonces, a mí este concepto, que lo han trabajado varios filósofos, pero Kant es como el más reciente que trabajó lo sublime, como esta mezcla, este contraste entre dos cosas brutalmente diferentes, ¿verdad? Entre la belleza y el horror, entre el dolor y el amor más puro. Y esa fue una época donde yo experimenté mucho de esos dos extremos, de una pérdida muy grande y de procesar, de no entender qué pasaba, pero al mismo tiempo tener a Orlando en mi vida, tener otras personas que yo no sabía que tenía. Fue una época en la que recibí demasiado amor, demasiado apoyo, cosas que yo dije, esto estuvo aquí todo el tiempo, ¿qué es esto tan...? Entonces fue una época de muchos contrastes y yo empecé a jugar con esos contrastes en la poesía. Y Ángeles con alas de murciélago me gusta porque... Bueno, tenemos el ángel como este ser divino, adorado, perfecto, ¿verdad? Y los murciélagos primero son de mis animales favoritos por muchas razones y aquí se me puede salir el autismo, hablar horas de murciélagos, entonces no vamos a hacer eso. Ok. Pero vamos a hacer eso porque es uno de mis intereses especiales, entonces, en todo caso, los murciélagos son criaturas temidas, son criaturas oscuras, son criaturas que nadie comprende, que consideran sucios también, que consideran como, ay, mira, está sucio, no lo toques, tiene rabia. Cuando yo, no. A veces, pero no es tan malo, uno nada más se inyecta. Todo va a estar bien, chiquillos. Tome agüita, inyéctese la rabia. Déjense morder. No, tampoco. Pero sí me ha pasado que a veces, como que por el viento o así, o una rayería, lo que sea, sale un murciélago herido y yo voy y lo junto y todo el mundo, no lo toque, tiene rabia. No sé qué. Entonces, me gustó ese contraste del ángel y el murciélago. Igual es ese juego de lo sublime, de agarremos algo, ¿verdad?, idealizado, perfecto, divino, y pongámosle un elemento de algo terrenal, temido, sucio. Y también pasó que me gustaba mucho, yo vivía en Coronado en esa época, me fui a vivir a Coronado porque yo necesitaba frío y silencio. Y honestamente me fui a vivir a Coronado por la iglesia, porque
porque es hermosa. Yo no soy una persona religiosa. Ay, sí, sí, toda gótica, pero es, hermosa, ajá, claro. es una obra de arquitectura. Y a mí me gustaba mucho ir a escribir ahí. Y un día saliendo de la iglesia vuelvo a ver así y uno de los tiene diferentes ángeles por todas partes, pero si ves, los ángeles tienen alas muy puntiagudas y tienen como las curvas, como las de los murciélagos. Mira, Y yo los vi y dije, la vuelta. dense la vuelta, vean los ángeles de la iglesia O sea, Coronado. he ido, pero hace mucho. Ajá. Y ahora irla con esos Los detalles. que están en la entrada, en las dos entradas, Ajá. hay unos que tienen plumas, los ángeles, y hay otros que nada más tienen como las curvitas como si fueran murciélagos. Y yo dije, ¡ah! Ángeles con alas de murciélago. Y como que, clic. Conectó. Y ya para ese momento tenía el poemario casi completo, pero yo no sabía que lo tenía, o sea, yo no sabía que yo estaba trabajando en un poemario, yo nada más ya llevaba muchos poemas escritos. Y cuando eso pasó, ya había hablado con Jay y ya me había mencionado, mira, esto me gusta, no sé qué, y dije, bueno, pongámosle ángeles con alas de murciélago. Y por eso se quedó ángeles con alas de murciélago. Qué Pero chido. es esa imagen, vayan a buscar a la iglesia Coronado, hay ángeles con alas de murciélago en efecto. ¿Vos crees que el libro fue parte de tu terapia? De fijo, a ver, al final no resultó ser un libro tan personal, porque cuando yo lo digo, cuando se lo he dicho a amigos o así, me han dicho, ¡ah! El chismesote que debe ser ese libro. Y sí, es un poco un chismesote, sí, porque todo lo que uno pasa como persona termina impregnándose. Pero yo necesitaba poner en alguna parte todo eso nuevo que estaba descubriendo. De nuevo, esa desolación, ese dolor, esa sorpresa, cosas que uno a veces descubre por primera vez después de perder algo que uno consideraba permanente o casi permanente, y al mismo tiempo recibir tantísimo apoyo y tantísimas cosas increíbles que yo no sabía que eran posibles, era demasiado para mi cerebro, yo necesitaba ponerlo en algún lado. Era como, había que procesar. Entonces, no, de fijo, el libro fue muy, muy terapéutico. Pero me esperé mucho antes de... Esto fue ya hace rato. ¿Hace rato qué es? Como 1 año y... Bueno, pero no tanto. 8 meses, 9 meses, 10 meses. Casi 2 años. Casi 2 años. Sí, eso fue hace casi 2 años. Entonces, sí, después de que estuvo listo el libro, yo me esperé un rato. Quería como respirar profundo. ¿Cómo te el pelo aquí? Ahora sí. Sí, después de que el libro estuvo listo, yo me esperé un buen rato, como unos 6 meses, para empezar a trabajarlo y editarlo, porque tampoco quería ponerlo ahí afuera, porque había mucho dolor ahí, había muchas cosas, y tampoco quería ponerlo ahí afuera como que se prestara para interpretaciones, y además cuando uno publica algo se queda ahí afuera para siempre, entonces yo quería evaluarlo y respirarlo. Okay. Espero haberlo hecho Es que bien. en los audífonos suena más misterioso, digamos. Suena más misterioso, yo no sé cómo va a quedar en la grabación. Pero así como lo escuchamos. ¿En serio? Sí. Ay, qué emoción. Pero sí, esa es la historia porque se llama Ángeles con alas de Buenísimo, no, yo he experimentado y bueno, siempre me ha gustado escribir, participé en un par de concursos de pequeño ahí, de cuentos cortos precisamente. Nunca gané nada, ¿verdad? Pero sí, siempre me quedó como eso de escribir. Ahí de escribir. ¿Y qué te gusta escribir ahora? O sea, ¿qué dirías vos que es? Ahorita, puña, sí ando un poquito darks. Ven, y después y ahora suena el trueno. Sí. Pero he descubierto algo que, por ejemplo, a mí me da, yo le llamo así rachas de insomnio, ¿verdad? Por X razón, ¿verdad? Ya después uno se da cuenta que ocupa hacer ejercicio y tomar agüita, ¿verdad? Y ya duerme bien. Esa es la recomendación. Sí. Y el asunto es que muchas de esas noches, entonces, es que vamos a entendernos muy bien, porque es que vamos a entendernos la cara de que, ese chisme está bueno, yo quiero saber. Sí, vamos a entendernos bien porque justo, o sea, hace como 1 año y un poco yo también pasé por una situación muy similar, casi muy similar, digamos, nada más. Y obviamente los momentos en que yo eso se lo escuché a un pastor, a Dante Gebel, dice que usted sabe la persona que es cuando usted está en la habitación de su cuarto y viendo el techo. Y ahí no hay ningún engaño. Ahí no hay engaños, no sé, usted no puede engañar a nadie ahí. Totalmente, sí. Y yo recuerdo esos momentos, entonces yo estaba ahí tratando de dormir, no pudiendo dormir, ya una situación de que ya llevaba muchos meses sin dormir bien. Entonces ya obviamente, ya situaciones de que ya las pastillas ni servían. Y llegué a un punto en que ya yo le decía a la gente, no le decía a la gente, le decía
a pocas personas, le digo, yo es que ya ni siento sueño. Ya de mi cuerpo se fue esa parte cuando usted dice, qué rico como acostarse. Entonces, sí, no existe, el cerebro nada más quiere seguir y sí. seguir y ya es como, bueno, hice tanto esfuerzo para poder continuar que ya ahora no puedo parar. Bueno, ajá, exactamente. Entonces, una vez, yo dije, ok, estoy pensando demasiadas cosas, demasiada basura, así. Entonces, este ejercicio de escribir empezó por, voy a poner en algún lado esta basura, porque empezó siendo, así le puse yo. No, al día de hoy no es eso. Empezó diciendo, voy a sacar esta basura de la mente. Totalmente, sí. Y empecé a escribir. Y como no tengo renglones, entonces escribía pegadito, ¿verdad? Y ya le entran las cosas, digo yo, estas son las cosas me imagino que a otros escritores le da, la loquera, que ya no quiero solo, cuando escribía decía, no quiero solo que que yo sé que es mi basura, quiero que se vea, se vea desastroso. Ajá. Entonces escribía chiquitito, grande, así, un montón de cosas locas, ¿verdad? Que no sé qué. Pero terminaba, cuando me daba cuenta, habían pasado 1 hora, 2 horas. Y terminaba, yo decía, ya aquí, porque aquí terminó, ¿verdad? Uno siente que hay cosas que terminan. Ajá. Entonces termino. Y ya, y como yo dije, ok. Y tenía un silencio en la cabeza que yo decía, voy a ir a dormir. Me apunto. Ahora sí. Voy a ir a dormir. Y uno, si esto es lo que hay que hacer para dormir, me apunto. Exactamente, entonces... Sí. Empezó por ahí. Pero qué loco esto de las diferentes fuentes y las diferentes cosas. Ajá. ¿Tenés algo ahí que me puedas enseñar de eso? ¿O no me animo todavía. No, todo bien. Pero me llama mucho la atención porque es una técnica, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es una técnica que juega con lo visual y con lo narrativo, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué tamaño es esta palabra versus otra? Y eso también tiene un subtexto y se comunica. Es una cosa loquísima, muy profunda. Yo nunca lo he hecho. Yo, como te digo, antes escribía a mano, pero con los años me acostumbré a escribir en ese Drive y terminé por accidente publicando un poemario. Pero sí he escuchado de la técnica y es como todo un tema. Bueno, imagínate. Y hay gente que le pega cosas también, como que, digamos, tenés... Verás que, o sea, no... por ejemplo, no despedaza fotos y le pone marcador encima. No hice eso porque ya... O sea, tal vez hubo un punto en que uno empieza a pensar, voy a hacerlo así más chiva, pero yo decía, no, a este punto ya no estoy. ¿Verdad? Porque ya decía, a este punto ya me parecería que ya se me está zafando un tornillo. Mira, el tema de escritores, yo tal vez tengo el umbral de la tolerancia muy alto, porque estoy muy rodeada de escritores, pero... Lo que sí hacía es que, por ejemplo, entonces escribía algo que yo, por ejemplo, me sentí como un idiota. Entonces, yo dentro de mí decía, qué feo, porque de verdad es que cuando lo escribía yo decía, me siento así. Lo hace real. Entonces yo decía, como lo estoy haciendo en este desorden, entonces voy a tachar así, ¿verdad? Como voy a tachar idiota, pero que se lea, pero como que no. O sea, como que para que se sienta el conflicto de que yo lo quería decir, pero no lo dije. Exactamente. Entonces hacía cosas así, tachonazos o de palabras así como, sí, escritas así como feo y así. Eso está interesante. Lo más similar que te puedo compartir, yo tenía uno que dice, hola, yo soy, es un poema para el poemario que estoy trabajando ahorita, pero eso es otra historia del futuro. Pero dice, hola, yo soy, y después es, hola, yo soy Floria, y lo tacha. Hola, yo soy, y es como en esa parte de tratar esa bronca de dónde está mi identidad, ¿verdad? Entonces pero de momento solo he usado literalmente la fuente que tiene Drive de que está tachada. Como, hola, yo soy, y no nada más, el siguiente renglón, hola, yo soy Floria, y se tacha. Hola, yo soy Floria y soy de la montaña, y se tacha todo otra vez y empezamos de nuevo. Y como que se vea ese conflicto y quiero hacerle un poema, todavía lo estoy terminando, como que se vea el conflicto cuando uno... Bueno. Pero sí, está bien creativo, como lo de las diferentes... Me fascinó, está muy bien. Tenés que compartirlo en algún momento, cuando te sientas listo para publicarlo, pero de fijo tiene que ser... Es un asunto difícil, ¿verdad? Pero, bueno, no sé. Bueno, ya publicaste, ya sabes, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue vencer eso? Abrumador. O sea, me encantaría ser más tranquilizadora. Aquí le pido ayuda a mis colegas que tal vez lo manejaron. No, yo te entiendo, por ejemplo, yo grabo este podcast, lo edito y no lo vuelvo a ver. Me cuesta mucho escucharme. O sea, me siento muy raro. Sí. Yo puedo ver videos y cosas de mí, pero con los libros me cuesta mucho, por ejemplo, cuando en los libros viene la parte sobre la autora. Y entonces viene como Floria, es esto, esto y esto y esto. Y siento que están hablando de yo, ¿en serio? ¿Quién es Floria? ¿Me la presentas? O sea, ¿cómo es publicar? Publicar es como
depende de dónde vengas vos. Hay gente que lo ha soñado toda su vida y es como yo de verdad deseo esto, entonces cuando les pasa, pues hay múltiples reacciones, pero mucho viene con esa incredulidad de wow, lo logré. En mi caso, yo sabía que publicar era como algo interesante, algo bonito, pero yo estaba muy enfocada en necesito mejorar para que algún día mi trabajo sea digno de ser publicado. Y como que se publicó antes de que yo considerara que era digno, pero en palabras muy sabias de mi mentor Floria, usted es tan exigente que nunca va a ser digno en sus ojos. Entonces solo déjelo ser. Sí. Fue abrumador, me sorprendió mucho y todavía me sigue sorprendiendo cuando la gente se acerca y me dice, leí esto, leí aquello, o te cuentan historias y te dicen, mira, la que más me ha marcado hasta el momento es de un chico que le dijeron que se fuera de la casa porque salió del closet en Navidad, como que le contó a la familia y justo en esa época que es como tan emotiva para todo el mundo y le dijeron que se fuera de la casa. No, la época en que más suicidios hay. Es terrible. Y él, como que alquiló un apartamento y unas semanas antes de que todo el desastre pasara, él me había comprado el libro en una feria o había comprado el libro, no sé si en una librería o algo había pasado. ¿Cuál? ¿Aire o...? Aire. En ese momento solo estaba publicado Aire. Y de las pocas cosas que él se llevó fue el libro. Dice que una de las mayores compañías que él tuvo era llegar del trabajo todos los días y llegaba, lo que tenía era como un colchón en el suelo. Entonces lo que hacía, no tenía tele porque no había comprado y no tenía ni internet ni nada porque se acaba de pasar y todo esto era que no te han puesto los servicios y él se ponía a leer y que lo que hacía, entonces llegó a una feria a decirme eso, mira, tu libro me acompañó en un periodo donde yo no sé si hubiese pasado y fue como wow, ¿verdad? Esos momentos es donde uno dice, sí valió la pena, es un poco abrumador, asusta, uno se siente súper expuesto, pero que alguien te diga eso y te diga, mira, esto tuyo me acompañó en un momento súper oscuro y además quería hablar de un personaje en particular que me dijo, esta persona es una persona gay y adivinó antes que la gran mayoría, spoiler. Sí, entonces no, fue muy bonito, pero si yo, tal vez mis colegas tengan palabras más alentadoras de decir, mira, es chica, pero para mí es principalmente eso, es abrumador con momentos muy chivas de conexión con personas. Hay gente que llega y te busca y uno dice, wow, gracias, claro, de verdad. Entonces, sí, para vos es como salir de la oscuridad, ¿cierto? Sí, o tal vez es conocer gente que también encuentra alivio en la oscuridad. Y no, yo creo que es encontrarse con otra gente que también encontró alivio en la oscuridad. Tal vez es eso. Y esa ha sido como la temática de la gente con la que he conversado. Perfecto. Entrando aquí en tema del poemario, estuve leyendo Regina y hay una palabra que se repite que es somos dioses, hermano. Ajá. ¿Qué significa? Es que le pedí a ChatGPT que me ayudara a formular. Entonces dice ChatGPT, bueno, y yo también, o sea, yo le dije, o sea, hágame esto profesional. Bueno. ¿Qué significa esta afirmación en el contexto de tu obra? ¿Y cómo exploras la idea de la divinidad en lo humano? Precisamente yo creo que desde ese contraste. Bueno, ese es un poema que yo le escribí a Orlando, porque de nuevo, Orlando. Y también está la respuesta de él en uno que se llama Corvinus, que escribí yo, pero son poemas que se comunican. Yo creo que de esa dualidad, igual que todo, porque de lo que el poema habla es de lo que hace al yo lírico diferente, es que habla de cómo siente con tanta intensidad, cómo le duele, cómo ama, cómo todo es tan fuerte. Y de hecho mi frase favorita de ese poema y casi que de todo el libro es ellos existen, nosotros ardemos. Porque es precisamente esa afirmación de somos dioses en el sentido de esa capacidad de sentir con tanta intensidad como esa prueba de la existencia de lo divino, de nuevo volviendo a lo sublime, ¿verdad? Tomamos lo muy humano, es sumamente pasional, sumamente impulsivo, sumamente intenso que es lo humano, con lo sublime que se supone, ¿verdad?, que es mucho más elevado y que está más allá del sentir. Y que, entonces, contrastar esas dos cosas en somos dioses, hermano, y hacer un poema sobre ellos existen y nosotros ardemos, más como los antiguos dioses nórdicos, que eran estos dioses capaces de sentir con tanta intensidad y bueno, y hacer todo lo que hacían. Bueno, tampoco, chiquillos, vayan a terapia y tomen agüita. Esa es mi recomendación, después no me digan, ¿verdad? Sí, pero yo creo que es eso, es esa dualidad. Yo quería jugar con los dos conceptos, a ver qué pasaba si los ponía juntos.
Y cuando la palabra dice somos dioses, hermano, ¿cómo es lo divino para vos? Es un, ¿En qué crees? es un concepto en construcción. A ver, Ok. ¿en qué creo? Yo no estoy segura de la explicación de lo que haya más allá de la vida, de la muerte, ¿verdad? Creo que nuestras mentes no lo entienden todavía del todo, que definitivamente el universo está diseñado, entonces tuvo que haber sido diseñado por algún ente. Lo que pasa es que no creo que mi mente esté capacitada para entender a esa entidad, es demasiado grande. No, Tal vez no sería... no sería esa entidad si yo Sí, pudiera entenderla. exacto. Y de ahí viene mi fascinación con lo sublime, ¿verdad? De esto que es tan grande y tan sobrecogedor que no puedes entenderlo. Entonces, para mí mi concepto de creador, de Dios, es esto tan grande que va más allá de lo que siquiera yo podría expresar o cualquiera podría expresar. La palabra dioses, sin embargo, no está en el contexto de Dios como lo entendemos, como ese creador, sino como estas explicaciones que nos creamos del mundo, como los dioses paganos. Thor como el dios del trueno, y cada uno para explicar el trueno. Entonces, como estas historias que los humanos nos creamos. Sí, de los filósofos naturistas. Exactamente. Entonces, para mí, dioses, en ese contexto de ese poema, no se refiere al creador del universo, necesariamente, aunque si alguien lo quiere interpretar así, pues es poesía y pueden interpretarlo. Pero se refiere a más bien todas estas historias que nos contamos a nosotros mismos. Por eso lo escribí para Orlando, porque Orlando y yo tenemos, entre todo lo que tenemos en común, incluyendo media cédula, mismo tipo de sangre, los mismos lunares. Si alguien se robó a Orlando o a mí, ya les preguntamos a las familias si se robaron muy chiquito. En todo caso, nosotros tenemos mucho de esto de que nos sentamos a hablar de fantasía y de mitología, y entonces, ¿cómo crear esos dioses desde cero, verdad? Solo dos seres humanos filosofando, tratando de encontrarle una explicación al mundo que nunca van a encontrar. Entonces, por eso es que ese poema dice, somos dioses, hermano. ¿Qué opinas de la muerte? Le da sentido a la vida. Ajá. Yo creo que sin la muerte... No sé, la muerte es algo tan es lo único garantizado que tenemos los seres vivos, ¿verdad? Entonces, no sé, no es algo en lo que piense demasiado, aunque en mi obra parece que sí. Realmente no pienso tantísimo en mi propia muerte, pero sí pienso mucho en la muerte como concepto. Como me gusta filosofar sobre la muerte. Me gusta jugar con eso de qué pasa si nos acercamos a la muerte. ¿Qué pasa si... Estoy ahí. Sí. Sí, ¿qué pasa con... Hay un poema en este poemario que se llama Sombras, es el último. Y es una respiración de caja, que es cuando respiras 4x4, hecha poema en la oscuridad, como cuando vas descendiendo al inframundo. Porque yo la encontré muy tranquilizadora. De nuevo, yo creo que la muerte, obviamente, depende de cómo se dé, puede ser muy tranquilizadora o puede ser terrible, ¿verdad? Pero me fascina cómo los seres humanos hacemos de todo para tratar de tener un poquito de menos miedo de la muerte. Y me fascina cómo creamos explicaciones alrededor de eso. Y me fascina pensar que a veces me pongo a escuchar estas historias de gente que hablan de lo que pasa en el cerebro antes de morir y cómo el cerebro empieza a apagar el resto del cuerpo. Y me fascina que nuestro cuerpo esté preparado para morir así. Entonces, es un tema que me interesa mucho, en resumen. Sí. ¿A vos qué yo tal? También. O sea, ¿te gusta pero como que susto o como fascinación? No, yo le he encontrado un asunto muy divino a la muerte, digamos, para mí. Y aparte que he leído mucho como el estoicismo y todo eso. Entonces he llegado a aceptar como que la muerte va a pasar. Pero qué bonito vivir hoy. Sí, le da sentido. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, lo malo está pasando hoy, pero es que lo bueno también va a pasar. Es solo pasar el momento, ¿verdad? Ahorita va a pasar y la muerte va a llegar, pues sí. Entonces, pues ahorita no estoy muerto. Ahorita yo puedo hacer lo que quiero, ahorita puedo perseguir lo que quiero y las cosas van a pasar, las buenas y las malas van a pasar, ¿verdad? Qué interesante encontrar a los estoicos reconfortantes. La mayoría de la gente pierde como toda la esperanza. Porque sí, sí, porque... Sí, y los confunden también con el nihilismo, ¿verdad? Pero no, nada que ver. Entonces, sí, yo creo que
Y también he llegado a respetar mucho a la gente que en algún momento se rinde. O sea, por lo que yo pienso sobre morir, ¿verdad? También. Claro. Lo he llegado a respetar mucho. Antes tal vez tenía una opinión un poco fuerte acerca de esto, ¿verdad? Pero al día de hoy creo que lo respeto mucho. Creo que hay cosas como hay gente que no lo sabe procesar, hay un momento de vida que uno puede decir, creo que ya fue suficiente. Y lo respeto un montón. No lo recomiendo. No, lo respeto. vayan a la terapia y tomen agüita. Exactamente. Pero, sí. en efecto, comparto eso con vos. Yo antes tenía muchas opiniones y yo creo sobre la gente que decide cancelar la suscripción. Y a la conclusión a la que llegué fue que yo ni siquiera debería tener una opinión sobre esa decisión que toma alguien más sobre su propio proceso, porque en realidad es genuinamente la decisión más personal que puede tomar alguien y después de eso me di cuenta como que tal vez me estaba pasando al siquiera opinar, porque sobre verdad, qué estaba pensando esa persona, qué estaba viviendo. Entonces, todas esas cosas son como sobre las que uno se pone a filosofar en la oscuridad. Yo creo que si uno viviera muy aferrado a la luz y a que todo tiene que estar bien y que siga adelante, te estarías perdiendo de esa introspección, ¿verdad? Claro. Que es, por eso la oscuridad. Claro. No, verás que es un tema que yo he pensado mucho. Incluso yo creo que por eso es que a veces llegamos yo creo por el hecho de morir es que creo que amamos. Ajá. ¿Verdad? Eso es otra cosa, hablaremos en algún momento, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que el amor de las personas es porque sabemos que somos muy finitos. Y porque estamos decidiendo dedicarle el poquito tiempo que tenemos a alguien. Y la mejor explicación es cómo se ama tanto un perro o un gato. Ajá. Porque sabemos que duran menos. Porque sabemos que duran menos. Sí, Sí. O sea, sí, Tesla, el dueño de mi vida y de mis quincenas, que aquí lo ando tatuado. ¿Es un? Es un perrito. Es un bichón habanero. Y genuinamente, sí, yo comparto eso, que pensar que lo voy a tener, o sea, cada minuto que yo tengo con él, yo me despierto, él duerme conmigo, yo me despierto todos los días y en la cantidad de gratitud que siento de que está ahí, de que él existe, o sea, lo único que yo pienso es, de todas las criaturas vivas, de todo el espacio-tiempo, coincidimos en este espacio-tiempo, él y yo lo tengo. No puedo creerlo, esto es demasiado increíble, es como un milagro que pasa todas las mañanas, que Tesla está ahí. Entonces sí, muy, muy oscuros esos temas. Sí. De hecho, yo le hago una pregunta a mis amigos y siempre se quedan así. Yo les digo, ¿ustedes quieren vivir hasta completar una lista de tareas o vivir hasta que les dé el tiempo? Hasta que me dé el tiempo. Hasta que, bueno, yo preferiría las tareas. ¿En serio? Sí, yo preferiría llegar a un momento y decir, ya. Ahora, eso sería, chiquillos. Eso sería, o sea, no como aplicarme en una eutanasia, no, sino que como llegar a un punto de la vida, revisar la lista y decir, bueno, estoy listo. De aquí en adelante sepan que me voy a dedicar a prepararlos porque yo ya estoy listo para dejar este plano astral. No, yo creo que siempre me he imaginado a mí como una viejita muy viejita. ¿Por qué? Quiero llegar a viejita. ¿Usted quiere llegar a viejita? Sí, porque me parece que el proceso de ver cómo el cuerpo cambia y vas perdiendo la juventud es un proceso filosófico muy bueno. Es como la oportunidad que tiene tu mente de irse adaptando a un nivel de cambios increíble, de ir renunciando a fuerza, a velocidad. Yo veo a mi abuela, que es la mujer más brillante, más valiente que yo conozco, la mejor chofer, la que tiene mejor puntería. O sea, mi abuela es tremenda. Lo máximo. Es una... Y yo podría ser... sería protagonista de alguna película de acción. Sí, y ganaría. Y sin siquiera que se le mueva un pelo de la cabeza, ¿verdad? De hecho, en este poemario hay un poema que se llama Reina de los Murciélagos. Ajá. Y es para ella, porque la reina de los murciélagos. Y ella y yo lo hablamos mucho. Ella, conforme han pasado los años, ha perdido un poco la audición y me dijo, mira, lo que esto te enseña de humildad, lo que esto te enseña de que sí, ella es una mujer brillante y súper valiente y tiene la mejor puntería del mundo y si tiene que matar una culebra, viene y lo hace y saca un machete y listo. O sea, ella es lo máximo que existe, pero con el tiempo le ha pasado que le estás hablando de frente y no te entiende. No porque no tenga una mente brillante, sino porque ya su cuerpo, su oído ya no es el que era. Y ese proceso de filosofar y ese proceso de humildad y de introspección, de ver cómo tu cuerpo se va apagando, yo lo quiero vivir. Suena que va a ser difícil, pero yo lo quiero vivir. No sé si voy a tener la oportunidad, pero me gustaría. No, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y sí. mira, y vos con ese to-do list no te pongas tampoco muy violento.
Bueno, por aquí lo tengo. Ahí, vieras que este año he cumplido varios, curiosamente. Que quería ir a disparar un arma, ya fui. Ok, Está el escribir el libro. ok. Pero bueno, es que esto es un desorden. A ver, vea. No, vea. No, de aquí estoy viendo así, estoy viendo sin leer. Sí. Bueno, Para ver si me encuentro alguno de esos por poemas. algún lado está. Por algún lado está. El asunto es que, sí, bueno, me quiero tirar de paracaídas, escribir el libro. Yo sí quiero tener hijos. Y el libro sería como para ellos. Mm, Es como eso de mantengan esto, mm. porque va a servir. Sí, es como un libro de, como dar lecciones de vida o algo que Ajá, les sí, quieras transmitir. es como los consejos que no me dieron que yo quise escuchar. Ok, si algún día yo tengo un hijo o una hija y ve esto, por favor no siga nada de lo que yo escribí. Por el amor a todo lo sagrado. No los voy a ir a traer a la Por Dios y cárcel. mi madre. Ajá, No los voy a ir a buscar a la cárcel. Bueno, posiblemente sí. les llega como un ángel ahí extraño. Sí. Vamos a seguir, dice aquí, en Guardianes describes ángeles de alas negras que protegen la oscuridad. ¿Qué simbolizan estos guardianes y cómo representan la idea de protección en tu obra? Yo les voy a contar una historia de miedo. A ver. La cosa es que cuando yo tengo una hermana que es 6 años menor que yo. Entonces, de chiquita, a mí, cuando mi mamá quedó embarazada, yo tenía pues 5 y medio por ahí. Y me pasaba a dormir con mis papás. Y mi mamá ya dijo, bueno, ya van a hacer el bebé, ya es hora de que ella aprenda a dormir en su dormitorio para que, pues nada, ¿verdad? El bebé va a estar durmiendo en la cama y ella ya tiene que independizarse, etc. Entonces mi mamá empezó a tratar de enseñarme a dormir sola. No funcionó. Entonces yo siempre me pasaba a la cama de mis papás y mi mamá me llevaba de vuelta y me cantaba y todo el asunto. Y yo me disque dormía y entonces 2 minutos después estaba en la cama de mi mamá y además mi papá me alcahueteaba, entonces me dejaba subirme a la cama y entonces yo dormía con mi papá. Ajá. Y eso pasó por meses, hasta que un día yo nada más no me pasé. Y mi mamá dijo, qué raro, no se pasó, ¿será que por fin lo logramos? Pasó una noche, mi mamá dijo, no le voy a decir nada porque después lo hace, ¿verdad? Sí. Ajá. 2 noches, 3 noches, y Floria nunca más se volvió a pasar con los papás. Entonces, como a las semanas, dice mi mamá, ay, viste, qué valienta, ya duerme sola y no sé qué, ¿verdad? Todo eso. Ajá. Y yo, mami, es que desde que la señora me cuida, a mí no me da miedo. Y No, y ¿cuál señora, Dios sí, mío? desde que la señora me pone una mano en la pancita y me dice que todo va a estar bien y que ella siempre me va a cuidar, entonces ya a mí no me da miedo y por eso yo no me paso a dormir. Y mi mamá, ¿cómo era la señora? Y yo no le veo mucho la cara, pero tiene las manos pálidas, pero ella me pone las manos en la pancita y se siente calientito. Y tiene el pelo largo. ¿Y usted recuerda a esa señora? Sí, la recuerdo perfectamente. Sí, era de pelo muy largo y oscuro, muy pálida. No, la cara era como borrosa, como que yo no le recordaba, como no le veía la cara. Era espiritual. Ajá. Y tenía un vestido como una bata y me ponía la mano en la pancita y me dijo, usted nunca le va a pasar nada malo porque yo estoy aquí para cuidarla. Y yo me sentía tan segura y tan en paz que cuando la señora llegaba y se sentaba en mi cama a dormirme, yo decía, bueno, a mi bis. Ajá. Y bueno, con los años, una de las teorías es que sea mi abuela Clara, porque ella murió cuando yo tenía 4, y pues la descripción física calza. Y sí, en mi familia nunca hemos sido como muy creyentes de cosas, como de bichos, espíritus, cosas. Entonces tampoco era como una historia que yo hubiese escuchado y luego solo replicara. Pero ese poema está dedicado precisamente a que yo siempre encontré ese alivio en esas cosas oscuras, en ese de que sí, ¿qué pasa si hay un espíritu en su cuarto? Pues me ha llevado a dormir, me protege. Yo siempre me he sentido como más cuidada por esas cosas que no lo he explorado mucho, la verdad. No es como que haya buscado mucho. Orlando sabe mucho más del mundo espiritual que yo. Pero yo siempre me he sentido como que si hay un espíritu de fijo está ahí para cuidarme. Ok. O si suena algo raro, yo no me siento como vino a matarme. No, yo es como... El gato. Yo es como, ay, fíjese el gato y sigo durmiendo. Pero sí, de ahí viene Guardianes, de que yo desde chiquita sí sentía como que si estaba oscuro, que si era misterioso, todo iba a estar bien. ¿Y qué hizo tu mamá? Mi mamá se asustó mucho, pero trató de mantener la cara seria porque ella dijo, bueno, es de dejar que la duerma el espíritu o que se siga pasando. Creo que escogió que me durmiera el espíritu. Por ahí estoy leyendo tu biografía y dice que también estuviste por ahí como guionista y productora. Sí. ¿Te has imaginado alguna obra tuya como una película? No. Ah, bueno, yo sí tengo eso, yo sí me imagino. No soy muy visual a la hora de... Okay.
soy más sensorial. Entonces, las novelas siempre es como y las paredes sangran y el piso aruña. Entonces, siempre todo lo siento muy como sobre el cuerpo. Cuando yo estoy escribiendo, siento las sensaciones como sobre mi cuerpo. No las veo como si fuera una película. Más somatizado, ajá. Exacto. Todo es como muy somático. No digo que no me gustaría, obviamente es el sueño de todos los escritores y sería muy chido ver cómo un director interpreta lo que yo escribí y cuenta su propia historia a partir de eso, porque pues las películas siempre son una interpretación del director. Entonces, claro, sería todo un honor y sería muy chido, pero cuando yo estoy escribiendo no me lo imagino así. Vos sí te lo imaginas como si estuviera pasando. Sí me imagino los planos y todo, pero también me gusta mucho el cine. Ah, ok, eso lo explica. Entonces, sí, sí me imagino así como los movimientos de la como cámara. Como se acerca, pero entonces es que y ya... y el color, me gustaría este color así. Estás contando dos historias en tu mente al mismo tiempo, la que estás escribiendo y la que estás viendo. Qué miedo. El otro día yo subí una historia a Instagram diciéndole eso a la gente. Y no, es maravilloso que tengas la capacidad de hacerlo, pero ve que tu cerebro está haciendo el esfuerzo de hacer dos cosas y después viene, y no sé si te pasa a vos, pero estoy segura que le pasa a mucha gente, ay, ¿por qué no escribo lo bastante rápido? Qué poquillo que escribí. Porque estás haciendo como 5,000 cosas en tu cabeza al mismo tiempo, es muy chido, pero obviamente son procesos que toman. Estás contando la historia audiovisual y la historia. Ajá. ¿Qué me recomendás entonces? Seguirlo haciendo, si se te da natural y te gusta, seguirlo haciendo, pero o sea, no te juzgues por no avanzar tan rápido como si estuvieras enfocado solo en una. Nada más no te juzgues duro. Qué bueno eso. Muchas gracias. Con gusto. La gente se juzga muy duro cuando... No, sí. Entonces no hagan eso. Si están escribiendo, no se juzguen. Todo primer borrador es una porquería. Todo va a salir bien. Tomen agüita. Pero cuando... Hagan ejercicio. Voy a poner ahí. Hagan ejercicio también. Pero sí, yo creo que cuando estás haciendo eso, imaginándote una historia y estás contando dos. Entonces, si te gusta y te sirve, seguirlo haciendo. Pero nada más no... El proceso va a ser un poco más lento. El proceso va a ser un poco más lento y no te juzgues tan duro como por no escribir tan rápido como lo haría alguien que no está haciendo eso en su cabeza. ¿Qué esperas de una persona que llegue al poemario? ¿Qué esperas que sienta? ¿Qué esperas que perciba? No sé, la verdad, me cuesta imaginármelo. Me cuesta imaginarme la reacción de la gente. ¿Cuál fue la tuya con lo que leíste? O sea, yo, bueno, leí Regina y el que sigue. Ajá. Y esos dos yo dije, ok, esto está oscuro. Sí, está oscuro. Está oscuro, ¿verdad? Te pregunté lo de la parte de somos dioses, ¿verdad? Porque yo dije, ok, vamos a ver, me gusta saber en qué cree el autor, ¿verdad? Yo sí creo en Dios, soy líder en una iglesia, tengo media vida, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Entonces, siempre me gusta conocer en qué creen las personas porque habla mucho de las personas, ¿verdad? De cómo son y en qué etapa de vida están y qué hacer y qué hacen y qué no hacen. Entonces, esta frase, somos dioses, me llamó mucho la atención porque yo digo, ok, ¿en qué cree? ¿Qué será lo que cree, verdad? Irá mucho por lo... Era lo bastante blasfema para decir, X, ¿verdad? Sí, el asunto es que era para mí esto de decir, ok, ¿será por lo holístico que va, por Dios Spinoza, ¿verdad? O ir por dónde irá, ¿verdad? Y seguir leyendo, pero yo decía, es vacilón porque es como oscuro, pero yo no siento depresión. No, es que, de nuevo, para mí la oscuridad no es un lugar feo. Por eso te digo que cuando me dijiste eso, yo dije, ok, ¿verdad? Como Ángela se llamaba, ¿verdad? Porque tiene un montón de sentido, porque yo leía y yo decía, sí, se siente oscuro, se siente ahí como esta lucha luz-oscuridad a favor de la oscuridad, precisamente decía, ¿verdad? Pero aún así no siento como que fuera triste o que fuera esta oscuridad estilo rock pop de los 90 que escuchamos nosotros, ¿verdad? Que Welcome to my life, que eran esas canciones como oscurillas, pero que sí, eran como depresivas. Ajá, como de mira, me siento muy triste. Sí. Y soy el único que le pasa esto. Sí, soy el único en el mundo, estoy completamente... No. Exacto, entonces cuando leí, tengo que ser sincero, leí hasta ahí, ¿verdad? Esos dos poemas son larguísimos, yo creo que leíste el medio libro. Y como los iba leyendo poquito a poquito, o sea, sí... Porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Bueno, ok. Entonces, esa fue mi impresión. Fue como, ok, está eso ahí, luz, oscuridad, pero no en ningún momento sentí este ataque a decir, aquí hay un asunto depresivo duro, ¿verdad?
No, yo creo que el otro día estábamos Orlando y yo viendo la portada, que todavía no ha sido revelada, entonces pronto ya viene la revelación de portada. Me manda la De portada. fijo, de fijo. Sí, sí. Estamos arreglando unos detalles del título que le pedí al ilustrador, pero estoy enamorada. Y me dijo, Orly, mira, no esperaba una portada esperaba una portada más oscura, más triste. Y yo le dije, no, porque Ángeles es una historia de amor. Y me dice, ¿de qué me estás hablando? Entre cielo y tierra, Floria. Y yo, sí, fue una época en la que yo tuve que procesar mucho, fue una época en la que perdí mucho, pero gané tanto Sí, sí, que lo sorprendente no era la parte triste. Yo creo que todos estamos un poco preparados para eso, porque las relaciones terminan, la vida cambia, los proyectos de... Entonces tal vez como que esa parte no era una sorpresa. Para mí la sorpresa, lo que me hizo quedarme como, ok, tengo que procesar esto, fue esa cantidad increíble de amor y de soporte y de sentido que yo le encontré a la vida y a muchos aspectos a partir de eso. Entonces es mucho ese lado, no es tan depresivo, no es un libro triste de, ay, mira, qué tristeza. Te entiendo un montón ese sentimiento porque, bueno, como te comenté, pasé también hace un año y resto algo muy similar y también todo ese sentimiento de decir, no sé cómo explicar este sentimiento, este asunto de mi vida de que, ok, pasó algo malo, pero no les puedo explicar que pasó algo muy malo, pero no sé cómo es que me siento bien. O sea, Sí. sí sé por qué me siento bien, pero no puedo explicarles que sé que estoy pasando por algo malo, pero hay otras cosas que me están haciendo sentir muy bien. Entonces, no sé cómo explicarlo, ni siquiera, o sea, Es un sentimiento muy raro. es extraño porque es como, porque usted analiza su momento y usted dice, no, pero ¿cómo me siento yo? No, pues me siento bien. Y no solo me siento bien, mi alrededor me dice, te veo bien. Te veo bien. Cuando yo escuchaba te veo bien, yo decía, ¿qué digo? Es que no sé. Gracias. Sí, era como, o sea, y si yo, o sea, me decían, te veo bien, y yo decía, sí, me siento bien, pero el momento El momento es muy difícil. es muy difícil, pero entonces yo entraba yo decía, bueno, ok, Sí, a mí me pasó que las personas a mi alrededor inmediatamente, cuando se dieron cuenta que había sucedido, todo el mundo dejó tirado todo y era como, vamos, sabemos lo importante que era esta persona para Floria, su proyecto de vida, todo su futuro, y ahora todo le acaba de cambiar. Y es una persona autista que no lidia muy bien con el cambio. Entonces era todo el mundo como, ¿cómo está? Y todo el mundo me decía, ¿cómo estás? Y yo no quería decir bien porque iba a sonar como... Sí, Pero sí. sí me sentía tranquila, me sentía en paz. Era como, bueno, no sé cómo explicarlo, pero estoy bien. O sea, yo sé que este momento es una porquería y yo sé que tengo momentos en los que lloro y la paso muy mal, pero el resto del tiempo estoy bastante bien. Pero no les podía decir bastante bien porque nadie me iba a creer. Entonces yo decía, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y ellos, pero te veo bien. Y todo el mundo súper, te veo muy bien. Y yo, Incluso hasta uno duda en decir, estoy bien, porque tal vez dicen, no, esta gente va a pensar que yo estoy negado a lo que está pasando. yo no quería que la gente pensara que yo tenía negación Exacto. o que lo estaba diciendo nada más como para no dar el brazo a torcer y jugar de orgullosa, de decir, ay, esto no me dolió. No, yo... Facturando. Ajá, sí, yo acá no me pasó nada. No, o sea, yo no quería eso, pero, pues sí estaba bien en medio de todo. Entonces, Ángeles no es un libro como de... Sí tiene un par de poemas por ahí que ya yo estaba enojada y pues... Está bien, tenían que salir. Pasaron cositas. Pero literalmente son como 2 de 24 o una cosa así. Entonces no es ni la mayoría del libro. El resto es como de ese descubrimiento entre cómo las sombras son un lugar seguro, cómo ese contraste tan brutal entre la luz y la oscuridad, que es casi grotesco, en realidad es fascinante. Es muy interesante. Entonces la pasé bomba. Ahí te voy a pasar bueno, no sé si te fijo, has escuchado sobre el término de las sombras, que uno tiene sombras. Es que yo no lo tengo aquí, lo presté, el libro. Bueno, prestar un libro es como regalarlo. Sí. ¿Verdad? Pásame el nombre del libro. Sí, no me acuerdo. Pero le voy a escribir a la persona que tiene mi libro que me pase la foto para pasar. Ajá, por favor, sí. Porque ese libro habla justamente de que, ok, hay personas que son sombras para uno. Entonces habla sobre esto de que el libro enseña de que cosas que le enojan a uno en otras personas es una sombra que uno tiene, un asunto tal vez sin resolver en uno, que se refleja en esa persona, ¿verdad? Ángeles tiene uno que es el
poema en el que yo estaba más brava. Ahí sí yo estaba así como muy enojada con mi ex, muy enojada con la situación, muy enojada con todo. Y se llama... Salud, Ale. Nada que ver. No. No, perdón. Y yo, bueno, no sé, ya en este punto, ya hace mucho tiempo, no sé. Y se llama Espejo Oscuro, porque es sobre la teoría de espejos. Espejos es la palabra. Ajá. Sí, y es la teoría de espejos de esto que me duele, esto que me desgarra en este momento, pero es algo que es un reflejo de mi propio trauma y de mi propio dolor. Total. Y de mis propios temas sin resolver. Entonces, el único poema, el que más ira tiene así, bueno, no, hay dos, mentira, ese y otro, eran precisamente sobre ese darse cuenta de que, mira, pues sí, qué ganas de decirle a esta persona, pero en realidad todo esto que me está molestando tanto es el reflejo mío y lo que yo traigo adentro es mi propia decisión, son mis propias sombras y simplemente estoy viendo mis sombras reflejadas en un espejo. Por eso se llama espejo oscuro. Y es eso lo que me molestaba tanto. Entonces sí, es como muy catártico. Y sí, la teoría de espejos, no me acuerdo de quién es. Hay varios filósofos que la han tratado y psicólogos y todo, pero es chivísima. Sí, ese libro era una autora que estaba como resumiendo manual de un milagro, algo así. Ah, ok. Ella, o sea, leyó eso y como que sacó eso como para como los conceptos, masticarlo, o masticado. Bueno, pásame la foto. Pasártelo porque sí, está muy bueno. ¿Cuándo sale el libro, Floria? Ok, para el momento en el que estamos grabando el podcast, sale en 2 meses. Entonces sería el 11 de octubre. Ok. 11 o 12. 11 o 12 de octubre. Voy a poner unos rayos ahí. 11 o 12 de octubre porque, sí. Porque sí, porque esa es la fecha en la que terminamos de traer los ejemplares y de colocarlos en lugares y todo el asunto. Pero sí, en 2 meses exactamente, a partir de hoy. Vi por ahí que el libro está dedicado a Floria. Sí, está dedicado a Floria. A tu abuela, A mi abuela, la reina de los murciélagos. Sí, mi abuela es alguien que parió a sus hijos en la montaña sola, atendió sus propios partos. Y es alguien que al mismo tiempo es la persona más dulce y la ves mide 1,50 m, parece una muñeca de porcelana y se viste con esta ropa de señora toda linda. O sea, y la ves y es como una criatura adorable, pero se mete una culebra a la casa, saca un machete y le corta la cabeza así como... Y empieza a temblar y es como, no corran afuera, también tiembla. Entonces, la verdadera actitud de la reina que se ve, bueno, en Ángeles no se ve tanto, pero se ve en las sagas y la reina de la saga está inspirada definitivamente en mi abuela, porque ella es así, para Floria. Siempre para Floria. Un saludo, doña Floria, si está viendo esto, respeto. Vamos a ver, ok, salen 2 meses. 2 meses. ¿Qué esperas de la gente? ¿Qué esperas del libro? ¿Qué hay ahí? Vamos a ver. ¿Qué hay ahí en voz de esto? Estoy un poco ansiosa, tengo un poquito de ansiedad, porque primera vez que escribo poesía. Y yo creo que especialmente en Regina y en Corvinus, cuando uno ha escrito solo prosa y lo pasas a la poesía, cuesta mucho como que se te quita la prosa, entonces los renglones tienen a ser muy largos y es más prosa poética, entonces algunos poemas son más prosa poética, otros son más poesía, entonces sí veo que desde el punto de vista técnico desde ya es como podría haber mejorado eso, pero también sé que tengo que dejar los libros ir y no puedo nada más editarlos para siempre, entonces de la gente no sé. Estoy muy nerviosa porque, como te digo, con las novelas ya como que me acostumbré, como que ya agarré un ritmo de, ok, sale el libro, la gente se lo lee en 3 días, me vienen a decir que cuando sale el siguiente, y lo agradezco mucho, los agradezco mucho, chiquillos, pero sí, me escriben en Instagram para decirme que por qué no saqué toda la saga de un solo, ya como que es un ritmo. Sí, como si fuera. Sí, así como, porque yo escribo 2 libros por semana, aparentemente, de acuerdo con ella. Yo trabajo 2 años en un libro, lo depuro, ellos se lo tragan en 2-3 días y después vienen a reclamarme a Instagram. Ese es nuestro ritmo, ya tenemos como, con poesía no sé cómo la gente va a reaccionar, y más porque es muy personal, no, aunque toda obra es personal, con la saga yo sí hice un esquema, creé una historia y todo ha sido siempre como manejado ciertamente a distancia, muy estratégicamente. Esto otro nada más pasó, entonces ver mis cosas personales allá afuera es algo que yo pensé que nunca iba a hacer. Sí.
Y hemos vacilado mucho mis amigos y yo, porque es como, yo siempre dije, yo no sé qué le pasa a los autores después de los 30, que les da por ventilar todos sus trapos sucios en poemarios. Ya, déjenlo. ¿Quién cumplió 30 y empezó a ventilar sus trapos sucios? Yo. Entonces nos hemos reído mucho con eso. Ya me dio el fenómeno de los autores después de los 30 y que ya hay que ir a ventilar todos los trapos sucios a un libro. Entonces, lo siento. Me dio el síndrome de Isabel Allende. Perdón, te queremos mucho, Isabel. Te amamos, pero que... sí, entonces nada, eso también me... Esa parte tal vez no me pone tan nerviosa, pero sí es nueva. Ya. Como de ver esa cosa tan personal. Sí, salir ahí del confort, digamos. Sí, de ver que muchos de esos poemas, de todos, se basan en diferentes vivencias. Eso nunca me había pasado. Aunque de nuevo, yo la saga la hice y deliberadamente dije, este personaje está dedicado a mi abuelo, este está dedicado a mi abuela, pero yo lo hice consciente. No, es nada más, bueno, pasé por algo difícil, como decía una amiga un día de estos que también nos estábamos riendo de lo dramáticos que somos los autores, porque es que pasé por algo difícil. Ajá. Me enfermé y ahora resulta que hay un libro al respecto. Y bueno. Sí, de la catarsis. Ese catarsis. Imagínese este momento, esta es una pregunta creo que difícil. Vamos, dale. Pero imaginemos el momento, estábamos en una premiación. Una premiación, sí. Ok. Hay 4 nominados. Ok. El segundo nominado es Floria Álvarez con Ángeles con alas de murciélago. Y los otros 2. Ok. 4 nominados. Pum, salen en pantallas como los Oscar. Ok. Ok. Y el ganador es Floria Álvarez. Floria, ¿cuál es su discurso? Recibe el premio y le dan el micrófono, los 30 segundos de... Yo creo que posiblemente diría eso. Diría que haría una broma, me quedaría como, primero en blanco, como de qué estoy haciendo aquí. Segundo, haría una broma, sería como, bueno, mira, eso es lo que pasa cuando un autor hace catarsis. O sea, uno no puede sufrir en silencio como todo el mundo. Uno tiene que venir aquí a sufrir. No, la verdad no sé qué diría. No tengo idea por qué me están premiando, entonces también podría decir eso y... No, ya salió mal. Se congeló en el escenario y no se puede decir nada. Yo... ¿Agradecimientos a quiénes serían? Hay una página entera en Ángeles dedicada a los agradecimientos. A mis ángeles con alas de murciélago. A esa gente que te ve en el momento más oscuro y que te elige quedarse en los momentos más oscuros, cuando te conocen completamente, cuando no tenés fuerzas para enmascarar nada. Y te eligen por alguna razón que en ese momento no puedes entender. Y ves a la persona y dices, ¿por qué esa persona me está eligiendo? Yo no merezco que esta persona esté aquí. Yo no merezco que nadie se quede, y menos a este nivel de dedicación y amor. A esas personas serían definitivamente a mis ángeles con alas de murciélago. ¿Hay algún nombre ahí que se pueda...? Hay un montón. Creo que por eso no quiero decir nombres, porque no quiero dejar ninguno fuera. Ok. Pero, bien jugado, políticamente. Políticamente correcto. No, y es que sí hay muchos nombres y es muy difícil como tratar de mantenerlos a todos en mente, pero sí, como en el momento, aquí, pero sí, sin un montón de gente que de todas maneras, como te digo, yo siempre quise y siempre sabía que estaban en mi vida, pero no sabía los extremos a los que estaban dispuestos a llegar en el nivel de atención, de cuidado a mi alrededor, de asegurarse que yo estuviera bien. Una anécdota que recuerdo, tal vez me viene en mente, es el papá de mi mejor amiga, don Raúl. Saludos a don Raúl. Don Raúl. Yo lloraba mucho, porque, ¿verdad? Esto de las rupturas, y uno lloraba demasiado. Entonces, don Raúl me llevaba al trabajo, porque yo todavía vivía como cerca de donde, o sea, tenía como otro proyecto de vida y vivía en una casa cerca de donde vivía mi expareja, y entonces yo necesitaba como moverme, pero en ese momento él me llevaba en Uber, él hace Uber, entonces me llevaba la casa al trabajo en la madrugada, porque yo necesitaba escribir para hacer catarsis y procesar. Y él se daba cuenta que yo siempre estaba llorando, porque eran como había pasado una semana, 2 semanas, y todavía era un mar de mocos. Y don Raúl empezó a contarme cuándo pasaba la estación espacial sobre nosotros, porque sabe que a mí me fascina el espacio, y era la única forma de distraerme. O sea, en las madrugadas, entonces don Raúl decía, Flo, este mes en tal fecha y tal fecha, nos vamos más temprano
para que veamos la estación espacial. Entonces, don Raúl y yo cazamos la estación espacial por meses y eso era como lo máximo. O sea, yo sabía qué fechas y don Raúl tiene, yo creo, todavía una aplicación. Entonces íbamos a ver cuándo iba a pasar la estación espacial y era de nuevo esa fascinación de ahí arriba hay pequeños humanitos circulando sobre la Tierra y eso me distraía, hacía que yo llorara menos. Y son como pequeños, enormes gestos así que don Raúl y muchísima otra gente hizo. Mi mejor amiga, su hija, doña Heidi, la esposa, o sea, montones de personas que tenían esos pequeños, gigantes gestos que yo decía, no tienen que hacerlo, pero ponían tanta atención y tanto detalle solo para que yo me sintiera bien que yo dije, esto es lo máximo. O sea, es la peor experiencia de mi vida, pero lo máximo al mismo tiempo. ¿Cómo lo explico? Sí. Ajá. Es como lo peor que me ha pasado, pero me encanta. Sí. Entiendo las palabras. Sí, sí. Todavía no sé cómo ponerlo en otras palabras para que otros lo entiendan, pero entiendo lo que estás diciendo. ¿Verdad? Pero yo creo que solamente, y yo creo que tal vez eso va a pasar con el libro, que tal vez gente que lo ha vivido pueda entender esa dualidad entre la estoy pasando muy mal, pero al mismo tiempo esto es fantástico. Cómo esto es sublime, y de ahí es que viene el concepto de lo sublime. ¿Cómo es posible que esto duela tanto? Pero, y que ya está, sí, porque hay un momento que usted dice, no, pero qué dicha que pasó. Pero no solo el que dicha que pasó, como esta resignación de que pasó y ya, no, sino que usted dice, como este asunto psicológico, decir, lo abrazo, ¿verdad? Sino que ya usted, de verdad, la situación usted la ve y usted dice, puña, hasta te quiero. No, sí, y de que se vuelve parte de tu identidad. Es difícil, yo no sé cómo, tal vez vos vas a poder verlo, porque la gente que no lo ha vivido no lo entiende. Ese dolor y haberlo sobrevivido y la forma y lo que aprendiste de vos se volvió parte de tu identidad. Entonces ya no puedes pensar en vos sin esa experiencia. No. Si vos te dijeran, mira, no, te vamos a ahorrar todo eso, no te va a pasar nada, tu vida entera no va a cambiar y vas a seguir y todo va a salir bien, ¿escogerías esa ruta? Lo volvería. O sea, ok. ¿Te ahorrarías ese dolor? No me lo ahorraría. Lo que sí creo es que, o sea, no me ahorraría el dolor. Porque gracias a Dios aquí estamos y estamos mejor. Pero sí creo que, obviamente, me metí en esta situación dolorosa por malas decisiones. Y por no haber hecho cosas, por faltarme el respeto a mí mismo, por no darme los límites y todo esto de terapia, ¿verdad? Entonces no me ahorraría el dolor, pero sí creo que como hay que un si dan montón... ganas de volverse unos años y sirve a taradúpido. Exactamente. Ajá. Sí. Como decir, sí estás viendo, sí sabes lo que está mal, estás decidiendo, estás decidiendo, cada cosa que haces estás decidiendo lo que va a pasar. A mí lo que me pasa con eso es que yo creo que yo soy muy terca, yo no habría entendido. Si Al alguien final, llega y me hubiese dicho, mira, Floria, todas las señales son claras y están ahí, pero vos seguís de necia. Si alguien me hubiese dicho eso, yo no lo hubiera creído y habría seguido igual de taradúpida. Entonces... Taradúpida, qué buena palabra. ¿Existe? No sé, ahora existe, ya lo usamos taradúpida. Entonces creo que no renunciaría a toda la experiencia, aunque fue horrible. Exacto, sí, yo no. Al menos la ruptura, digamos, antes de eso no puedo decir, pero porque yo creo que sin todo eso no entendería lo que entiendo ahora y no vería cosas que... No vería la vida como la veo ahora y y la veo bien. Sí, no tendría como ese, pero sí, claro, que dan ganas a veces de volverse unos años y decir, vea. Sí. Bro, vea yogur. Yogur. Sí. Ok. Bueno. Hay un libro que habla, que vos decís ahorita, que aunque yo fuera y me aconsejara, no lo haría. Hay un libro que se llama Deja de ser tú, lo recomiendo a todo mundo. ¿En serio? O sea, creo que me ha cambiado. Después de la Biblia, tengo Deja de ser tú. Muy bien, voy a buscarlo. Y sí, muy bueno, de Joe Dispenza, de programación y todo esto. Yo creo que lo he visto en la biblioteca de mi mamá, porque a mi mamá le encanta todo eso. Debe ser, porque, bueno, es bestseller, digamos. Voy a buscarlo, porque creo que sí, mami. Lo recomiendo un montón. Y hay una cosa que dice ese libro, ahí spoiler, ¿verdad? Dice que la gente solo cambia de dos maneras. Y una es por impacto emocional y repetición. Yo casi siempre escojo la ruta del impacto emocional, entonces... No, las cogemos, como lo que estamos hablando, las cogemos de maneras como esta. Ajá. Porque al día de hoy, si nos ponemos a pensar, ok, la relación terminó de un día para otro. No.
Las cosas que estaban mal fueron mal hasta el... No, estaban mal desde hace rato. O sea, Y uno no... incluso desde mucho antes, pero uno empezó a decidir... Incluso desde el principio uno vio cosas Exacto. que decidió no ver. Exacto. Que decidió de uno mismo, y no solo de la otra persona. Exactamente. De uno mismo y de límites que uno tenía y cosas que uno dijo, ay, voy a respetar mis propios límites, qué bello. Exacto. Esto va a salir fijo súper bien. Sí, me lo aguanto, lo puedo dejar pasar. Eso no es tan importante para mí. Ajá. Entonces... Tomen agua, no respeten sus propios límites y vayan a terapia. Vayan a terapia, y hagan ejercicio. Y hagan ejercicio. Entonces, sí, básicamente eso. Uno al final, ok, sí, decide la ruta del dolor. La cosa es ahorita, de ya haber pasado por un dolor y ya haber dicho, ok. O sea, era fiesta, no carnaval, tampoco era para seguir por ahí, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ok, y ahora ya que ya sabe qué es, hacerlo mejor. Y ya. Está interesante, yo juro que lo he visto en la biblioteca de mami, voy a fijarme. Deja de ser tú, a veces es difícil de conseguir. Yo cuando lo conseguí se sorprendieron, no sé por qué. Pero ahí está, se lo prestaría, pero no. No, porque ya sabemos. Lo que estoy viendo, a ver, no. Tengo de Luis veamos. Alonso Naranjo. Ok, sí. Está firmado ahí. El poder de la hora, ese también está en la biblioteca de mami. Ese está... ¿Por qué ese está de cabeza? ¿Cuál? Perdón. ¿El nuevo diccionario qué? Mira, el nuevo bíblico. Y yo, Casi me levanto. Yo pregunto, ¿por qué tenés la Biblia de cabeza? O sea, digo. Sí, un diccionario. O sea, yo no soy religiosa, yo no juzgo, pero digamos, también. Sí, también está tú. bueno, está bueno el chiste, ¿sabe? Para apuntar. Vamos aquí con el celular y lo sumo ahora. Y yo, mira, todo bien, pero ¿por qué la Biblia de cabeza? Y es que encima es un libro que se parece, o sea, es un libro grandote y sí parece que, yo... Sí, se parece que... Sí. Parece un toque la Biblia y yo, Para aquí está, ahí está toda la biblioteca. Vamos a ver. El mundo de Sofía. El mundo de Sofía. El mundo de Bellísimo. Sofía fue un regalo que me hizo mi primer profesor de filosofía. Ajá, qué buen regalo. Me ayudó a escribir, bueno, me editó Danza Macabra, y fue maravilloso. Es todo lo que uno necesita. Es muy bonito. Ajá. Ahí está Meditaciones La de Marco Aurelio. República, Metafísica. Ese de la República, tengo que ser sincero, no lo he leído. He leído 2 páginas, está muy denso para mi nivel de filosofía. Es denso, es bien denso. Pero ese libro, digamos, empieza a explicar de la manera filosófica cómo desde Grecia empezaron a ordenar. Sí, la formación de los sistemas. Países, exactamente. Literalmente es la historia de la burocracia. Ajá. Y a la burocracia, podemos hablar de eso en otro momento, pero la burocracia como sistema de conocimiento para administrar el poder, no como la cosa que todos odiamos. Entonces, y que incluso por ahí fuimos eligiendo que los hombres hicieran algo y que las mujeres hicieran otra cosa. Sí. En la República se ve y es bien controversial, ¿verdad? Dependiendo de cómo se interprete. Pero... bueno, hay otro chiquitito negro ahí que ese sí también me ayudó un montón. Se llama Sobre la brevedad de la vida, el ocio y la felicidad, de Séneca. Interesante. Ese es estoicismo. Después puro. Está ahí colado El nombre del viento. El nombre del viento es una saga que intenté leer, me gustó mucho, pero me llegó en un momento de vida que me di cuenta que prefería usar porque me gustó y que la saga debe ser buenísima. Sí. Sí, ya la leíste. Sí. O sea, desde el punto de vista técnico está muy bien. No es la historia para mí, pero desde el punto de vista técnico. A mí sí me gustó una parte que es bellísima, que el man, ya se me olvidó, aprende a tocar guitarra, tiene otro nombre, pero empieza a decir, toqué hasta que amaneció, y toqué el amanecer. Ajá, sí. Entonces, eso me gustó muchísimo porque yo decía, qué chido, o sea, el man dice, toqué el amanecer, o sea, como sintió el amanecer lo tocó, y toqué hasta el anochecer, y toqué el anochecer. Sí, no, desde el punto de vista narrativo, técnico, y eso es alta fantasía, que es como el concepto de crear mundos desde cero. Entonces, o sea, es una obra maestra. No es mi tipo de literatura, o sea, la leí y la disfruté, pero no estaría en mis top 10. Sí. Pero sí, entiendo. O sea, y tiene momentos poéticos así como de... muy bonito. Muy buen heredero de Tolkien. ¿Verdad que sí? Sí, él es muy buen heredero de Tolkien. Pero me llegó un momento en que sentí que me gustaba el libro, pero prefería usar mi tiempo leyendo cosas más, como que me hicieran aprender cosas. Hay momentos donde uno siente esa necesidad, ¿verdad? Entonces me tiré más por lo otro que está por ahí. Y ahí hemos estado.
Relatos para amantes me lo regaló la Librería Internacional, que me imagino que lo tenían, se lo regaló a medio mundo por una promoción. Nunca lo he visto. Y de varias Biblias, ese libro de Historia de la Filosofía. Ok. Bueno, la filosofía viene casi que desde las pirámides, viene de Egipto el asunto. ¿Qué cosa? ¿La de ese libro? Sí, ese verde es Historia de la Filosofía. Ok, el que está de cabeza, entonces confirmamos que no es una Biblia. No, es un diccionario bíblico. No, pero todo bien con Dios. Yo no sé, antes estaban sonando truenos, al rato no era yo. Usted sabe. Ya me dio. Sí, es que, o sea... bueno, es Séneca. Sí, Séneca, muy bien. No, diccionario bíblico, ¿sí ves? O sea, sí, yo... Sí, ¿verdad? Qué turbio. Sí, o sea, si todavía esto fuera mi casa, yo diría, bueno, mira. Sí. Mira. Y sí, di un poquillo de todo ahí, ya más de cosas de crecimiento personal. Está ese libro, El Camino del Hombre Superior. Lo recomiendo para los hombres. Sí, hay una parte cierta parte ya no me gustó, pero sí, eso es lo que tenemos. Y por allá tenemos otros dos que también son como de crecimiento personal. Súper bien. No, pero me encanta Séneca, sí. Descartes, San Agustín. Mi mamá me leía Descartes cuando yo era una niña. Eso explica cosas. Eso explica turbias. Cositas. No estoy de acuerdo con Descartes en muchas cosas. No, yo tampoco, pero el hecho de que mi mamá me lo leyera a los 5 años fue interesante y me lo explicaba. Ajá. O sea, ella lo leía. Ok. Y me lo explicaba. Ajá. Y hacíamos eso juntas. Era bien interesante. Vamos a ver. De ahí, deja de ser tú, Aristóteles. Meditaciones de Marco Aurelio. Igual, estoicismo. Ese que está todo pálido, ya no me recuerdo qué es. Tengo El Principito. Es un libro muy filosófico, para que sepa. Muy filosófico, Yo al día de hoy, creo que El Principito no es un libro para niños. No es un libro para niños. Cuando yo lo leí me traumatizó profundamente. Sí, y ahora yo lo volví a leer recientemente y terminé llorando ahí. Es horrible. Vea, usted me está diciendo que voy a contar spoilers, entonces si no han leído El Principito... Primero que todo, ¿verdad? Spoiler. Primero que todo, leanse El Principito, manda. Ajá. Ustedes no tienen edad para estar viendo este podcast si no se han leído El Principito. Exacto. O sea, por favor. Sí, ya, maduren. Eso, o que usted tiene menos de 11 años y está viendo este podcast y no debería porque yo digo una que otra mala palabra, entonces hágame el favor. El Principito se muere al final el mae. Sí, lo soltó. Sí, ¿Cómo? Lo soltó durísimo. Ajá. Se muere al final. Ajá. Es horrible. Lo mata una serpiente. Ya yo le tenía miedo a las serpientes cuando era niña. Entonces lo mata este bicho horrible que yo le vengo teniendo miedo todo el libro. Ajá. Y además él me se tiene que separar de la rosa y me dan una lección toda filosófica sobre la permanencia de la vida. Yo tengo 11 años y le tengo miedo a las serpientes. Esto no salió bien. Ajá. Fue terrible. No, o sea, yo de verdad me hice escritora porque era lo mío. No, y las últimas palabras del Principito, uy, no. Sí, o sea, se muere, y agoniza y te dice cosas, dice cosas lindísimas, digamos. Ajá, porque el maestro estaba ahí, high, en el veneno de la serpiente y uno... Sí. No, entonces si ustedes tienen hijos o planean, o sea, no les digo que no lean El Principito, solo denles cosas que les vayan a gustar antes, como para que no nos odien la literatura y así. Sí. Bueno, el diálogo del Principito con el zorro es otra cosa súper profunda, digamos. Todo, no, y está bien, o sea, desde el punto de vista filosófico es una obra maestra, pero 11 años, se muere al final. Se muere al final. No, y es como, ay, mira, aprendiste a apreciar la literatura, y yo, no, gracias. Como cuando te dan Quijote también, es como, mira. Yo no me leí eso nunca, qué va. Yo lo que me leí fue la Ilíada, porque tenía muchos dioses griegos y el chisme estaba muy bueno. Sí. Yo del cole me recuerdo haber leído los árboles mueren de pie. Y ¿cómo era? No sé qué, de un final, ¿cómo es? Un cuento de una historia, no me acuerdo. Como que le cuentan el final al principio a uno. Viaja al reino de los deseos, no. Uy, qué bueno ese sí lo leí también, pero ese no era del cole. No, ese es de la escuela. No, en mi escuela no leímos eso. Yo sí leí eso, pero... Yo en mi escuela no leí nada. Ok, bueno, yo leí Viaje al Reino de los Deseos. Rafa, el escritor de Viaje al Reino de los Deseos, es mi mentor y es una cosa que me hace sentir muy orgullosa, sí. ¿Él dónde está?
Aquí en Escazú, como Rafa. en la casa, en la casa supongo, no sé. Ocupo comprarme uno y que me lo firme. Sí, sí, de fijo. Y cuando yo conocí a Rafa fue... Ay, ¿cómo era este? Podría contar las historias, pero ya se las he contado en otras ocasiones. El punto es que Viaje al Reino de los Deseos sí, y todos... Bueno, lo que tiene Viaje al Reino de los Deseos es que las palabras, algunas están al revés y te cuentan como... Ajá. Sí, sí, el Arroyevac. Pero yo creo, estoy tratando de recordar el que vos decís en el colegio de... Era de Magón. No sé, pero ¿de qué se trataba? Era un delito. Ah, no, ese es un clásico de la literatura latinoamericana, chivísima. Sí, sí, sí. Ay, Era como una historia de algo que ya sabíamos que iba a pasar. No me acuerdo cómo se llama. Crónicas de una muerte anunciada. Crónicas de una muerte anunciada. Ajá. Me encanta, es un cuento. Sí. Y me encantó. No, es buenísimo. Es ese tipo de Pero cosas. el Quijote, no. No, porque no se entendía nada. Yo estaba en un internado, esa es otra historia. Porque me vieron muy de ahí toda la oscuridad. me vieron muy blasfema y me mandaron a un internado, básicamente, esa es la historia. Mi abuela me vio muy blasfema y entonces me mandó a un internado con unos, para que hiciera como la prueba y todo el asunto. No funcionó. Se quedaron los demonios dentro. Todo lo que les puedo contar es que no funcionó. Pero en eso yo me llevé el Quijote para leer, porque tenía que leerlo. Entonces yo estaba en el internado leyendo el Quijote. El internado era muy bonito, o sea, como la estructura y las monjas eran muy amables y todo, pero no era para mí. Bueno. Yo no era para ellas y ellas no eran para mí. Cada quien su cosa. Sí, cada quien con lo suyo. Y por ahí lo que estoy más orgulloso de haber encontrado justamente en el Bucafest, encontré pantalones cortos, verano de colores y pantalones largos. ¿En serio? Los libros de mi infancia. Y me encanta porque vienen forrados con los nombres del niño. Entonces, ahí los tengo. Entonces me gustó un montón encontrarme los usados. Me gustó mucho que vinieran con los nombres, porque son los libros que yo recuerdo que mi papá me decía, ok, lea un poco del libro y lo dejo salir a jugar. Ok. Entonces inicié a leer como obligado. Entonces pantalones cortos lo inicié a leer así como obligado. Y ya llegué a Verano de Colores como diciendo, no, esto es bonito. Como que sí. Y la historia de Verano de Colores coincidió mucho ya con la etapa que estaba viviendo. Y ya cuando terminé, inicié pantalones largos apenas pude. Ver todo y no lo entendía tanto porque todavía no estaba en la edad que estaba Arturo, ¿verdad? Estaba más chiquito. Pero entonces, muy chivas. Entonces los tengo ahí, los tengo usados y vacilón que tenga el nombre de los niños y forrado con plastiquito. Y viene forrado como de la escuela y todo. Ay, qué bonito. Sí, esas ediciones únicas, como porque alguien las firmó, las rayó así, pero les tienen algo especial. Sí, tienen romanticismo ahí, No, a mí me encantó, igual, ver Pantalones cortos y veranos de colores lo leí cuando estaba chiquitita, pero Pantalones largos sí lo leí ya más de grande, entonces como que... que sí me impactó porque era la edad, tenía la misma edad que tenía Arturo. Entonces sí, lo leí. Lo que me pasó con Verano de Colores a mí. Sí, yo esos los leí de chiquita y fue como, bueno, no me acuerdo mucho. O sea, como que... Pero después Pantalones largos sí fue como... Sí, se pone turbio. Se puso turbio, sí. Ay, bueno, obvio, me iba a gustar a mí el más turbio de todos. Perdón. ¿Vos tenés algún libro favorito? ¿Alguno que leas cada cierto tiempo? Sí. Te iba a preguntar como un autor que te influenciara, pero me imagino que Rafa está por ahí. Rafa es una gran influencia y lo sigue siendo, más porque me corrige. O sea, él, y a mí me encanta eso, que mi comentario favorito con Ángeles con alas de murciélago, cuando yo le di el primer poema fue, lo lograste en 2 líneas, borra el resto. Wow. Le di una página de poema, o sea, era un ensayo aquello y me dijo, están viendo logradas 2 líneas. Hay 2 oraciones que funcionan, todo lo demás no sirve. Otra vez. Entonces, fue otra vez y sí, obviamente Rafa. Y además estoy muy, muy orgullosa de él y de su tiempo y muy agradecida por su tiempo porque me ha dedicado como mucha ayuda y mucho tiempo a lo largo de los años, como esa mentoría, esa amistad, de verdad que la aprecio montones.
Fuera de eso, a ver, bueno, sí hay libros de Rafa, especialmente de poesía, que cada vez que necesito mejor ritmo a la hora de narrar me leo. O cada vez que me siento como pegada con la creatividad, leo un libro que se llama El ingenio maligno de él y es como, ok. De Rafa. Sí, de Rafa. Porque es la historia de la narración. Entonces es la historia de las historias y te hace sentir, bueno. te hace sentir inmortal, te hace sentir como, ¿sabes qué? Yo puedo contar esta historia porque hace un juego de diferentes recursos narrativos y entonces te hace sentir como que de que el libro o el cuento que estás tratando de escribir o la novela no es tan grande, es solo una historia, puedes jugar con ella. Entonces es como muy rico, te quita como esa idea de que la historia es aquella cosa súper difícil y que no vas a poder y te hace sentir como que es un juego divertido. Entonces, ¿cómo se llama, perdón? El ingenio maligno. Está en la editorial de la UCR. Ellos creo que son los únicos que lo tienen. Después de eso, tengo algunos libros como de ya más de cultura popular que cada cierto tiempo me leo porque tienen buen hilo narrativo. Depende de lo que quiera hacer. Depende de lo que... hay una autora gringa que se llama Rachel Mead y tiene una serie que se llama Vampire Academy y es para adolescentes, trashy, pero tiene un hilo narrativo tan impecable. Ella sabe cómo empezar, son como 6 libros, 7 libros. Ella sabe cómo empezar en el primer libro y concluir el último y que todo se sienta parte perfecta de la misma historia. Entonces no importa el tema, yo lo que necesito es, entonces cada ciertos años me leo eso más que estoy trabajando en una saga. Y tengo siempre como autores así, que yo sé que hacen bien algo y aunque todo lo demás no me guste tanto, hago eso. Claro. Entonces sí, mi recomendación. Floria, para ir cerrando, sí. A esos escritores que estamos por ahí, como que sí queremos hacer algo, o sea que para mí yo creo que es inevitable escribirlo, sí lo voy a hacer. Sí. Pero, ¿qué le dirías a esos escritores que están ahí, incluso a algunos que tengan algo escrito pero oculto? 2 cosas. La única, solo existe una regla para poder ser escritor y es tener la resistencia física, mental y psicológica para que te corrijan y levantarte una y otra vez, de nuevo. Entonces, mientras cumplan con esa única regla, ustedes son escritores y todo va a salir bien. No, hay muchas recomendaciones, haga esto, haga aquello. Lo único que se tiene que hacer es escribir y aguantar cuando le digan, eso no sirve, va de nuevo. Y cuando otra vez digas, y esta idea es maravillosa, y te van a decir, no, lo lograste en 2 oraciones, como dijo Rafa, amor eterno a Rafa, va de nuevo. Esa resistencia es lo único que se ocupa para ser escritor. Entonces, nada, mientras tengan eso. Y un buen mentor. ¿Cómo conociste a Rafa? Me lo presentó un profesor de la universidad cuando leyó mi primer manuscrito. Me dijo, uy, me gusta. ¿Estudiaste algo de escritura? Estudié literatura inglesa. Ok. Y le Con razón me hablabas de lo técnico y todo. Yo. La técnica es algo que a mí me gusta mucho y un profesor de la universidad leyó el primer borrador de Danza Macabra y dijo, uy, me gusta, te voy a presentar a alguien que le puede interesar este trabajo. Entonces le enseñó a Rafa el borrador de Danza Macabra. Y entonces Rafa... yo tengo que decir algo aquí, perdón a Rafa, yo no sabía que era tico, o no sabía que vivía en Costa Rica. Eso pasa, en realidad, de verdad le pasa seguido. Nunca asocié ese libro a un tico. Eso, tengo que disculparme aquí. No pasa nada. Y estoy sumamente, o sea, ya de verdad, si puedo conocer a Rafa pronto. Sí, a mí me encanta. El libro porque... A mí me encanta presentarle a Rafa gente, porque Rafa es maravilloso. Es una persona, primero sus primeros libros que le llevo eran cómics, que compraba como por una peseta en alguna parte. Es una persona muy dinámica, es una persona como muy llena de vida. A mí me encanta presentarle a Rafa, a mis colegas siempre que puedo. Yo siempre le digo, Rafa, vení para presentarte a mis amiguitos. Y él es feliz. Entonces, sí, la oportunidad que tengamos. Sí. Rafa. Bueno, Floria, me debe el libro, el poemario. Te debo el poemario, sí. Te debo a Rafa. A Rafa, sí. Voy a echarlo en una bolsita. Sí. ¿Y qué más? Creo que nada más. Sí. Y la revelación de la portada. La revelación de la portada. ¿Van a hacer algún evento de tirar el libro que se pueda invitar gente o va a ser algo más personal? No, vamos a hacer un evento que todavía está en proceso. Todavía no sé cómo el tamaño del evento. Una cosa que hicimos para el lanzamiento del libro pasado fue que le pedimos a los asistentes que llevaran libros usados que ya no usaran para donar a escuelas y colegios públicos. Entonces me gustaría poder hacer algo así, que pedirle donaciones a la gente como de libros que ya no usen, que ya no quieran y que estén en buen estado para donar.
Eso fue lo que hicimos la vez pasada. El diccionario de cabeza. Yo con él. No lleven Biblias de cabeza, o sea, si van a llevar Biblias, todo bien, pero las llevan bien. Las llevan bien como tiene que ser. Sí, ¿verdad? Porque después la que agarra mala fama es una. No sé si vamos a hacer eso esta vez, es algo como que he estado jugando con ideas en mi cabeza, entonces apenas sepa les cuento, pero sí vamos a hacer algo. Ok. Sí. Bueno, buenísimo. ¿Algo más con que quiera cerrar esta Muchas hora gracias. y media? Hora y media, no. Muchas gracias por el espacio. La pasé súper bien. Me encantaron los efectos de sonido. 400, ¿verdad? ¿Estás? Harto trabajo para que pasara eso. Esos, al tiempo correcto, el día correcto. El momento apenas se decía el título del libro y todo. Sí, muy bien. Trabajamos en... Sí, no, hay buena retroalimentación de los efectos de sonido. Sí. No, muchas gracias a todos por el tiempito, de verdad. Y nada, un gusto conversar con vos. Igual. Muchísimas gracias. Yo siempre he dicho algo, cada episodio que he hecho, esto nunca inició por plata. Fue en un asunto de pandemia que los podcasts pegaron y yo dije, yo puedo hacer un podcast porque a mí me gusta hablar y me gusta preguntar. Ha ido evolucionando a producir podcasts para gente, pero cada episodio yo siempre he dicho esto, siempre ha llegado en un momento que yo necesito algo. ¿En serio? Sí, siempre. Los 90 y... Los 96. Wow, ok. Sí. Obviamente, o sea, lo digo así para darle el valor a todos los 96 episodios. Obviamente hay unos más especiales que otros, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los últimos que he hecho con Luis Alonso Naranjo, hice uno con Gabriela Moncada, y que era una psicóloga en adicciones emocionales y de drogas. Y de ahí para atrás, poquito a poquito. Bueno, hice uno con Iván, la argentina que anda por todo lado de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, de hace un rato para atrás han venido pasando episodios en que yo digo, ok, hagámoslo, ¿verdad? Y termino identificándome un montón con una persona, aprendiendo algo de la persona, que la persona me dice, no, pasé por esto, y yo digo, pero santo, que sea yo por ahí, ¿verdad? Y he aprendido muchísimo y he tenido la posibilidad también de como normalizar esas cosas en mí que pienso que no son normales, ¿verdad? Eso es muy chiva de las conversaciones, de que sea un asunto bilateral, ¿verdad? De entrevistar a una persona que solo te dé preguntas y respuestas, pues tiene su valor, pero poder compartir con otra persona y saber que esa persona se identifica y, ¿verdad? Las cosas, eso es muy valioso. Entonces, este podcast, el 96, tengo que editar el 95, está ahí hace un montón. Pero este podcast, fue eso también. Esa oportunidad nunca... He hablado con mucha gente de estas situaciones de la muerte, ¿verdad? Y todo el mundo dice, oh, qué miedo, que no sé qué. Pero bueno, tuve la oportunidad de que alguien entendiera esa parte también, ¿verdad? Un poco esa fascinación oscura por la muerte. Exacto, sí. exacto. Y coincidieron un montón de cosas de la situación, ¿verdad? De escribir, de seguir motivado a escribir, a sacar el libro. Y muchas gracias por el tiempo. A vos. Y espero que este podcast te ayude un montón al lanzamiento y definitivamente. el mercadeo y todo lo que hay que hacer. También queda pendiente entonces ese libro cuando estés listo para compartirlo. Me parece sumamente interesante. Sí. Y nada, estaremos pendientes. De veras, me parece que esta parte de la expresión de los tachones, de poder leer texto que ha sido como vivido. ¿Será que voy por ese estilo? Bueno, vamos a ver. No sé, pero digo que estaría muy vacilón, sí. Conozco una buena diagramadora que te puedo presentar para que te ayude, para que las páginas sean así, perfectas. Ok. Sí. Estamos listos. Ediciones Glasgow, los quiero mucho y los acabo de embarcar. Ahí estamos. Sí. Bueno, Floria, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por llegar hasta acá, gente. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, así como lo fue para mí. Nos vemos. Hasta luego. Chao, paz.